Listo, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la tutoría del día de hoy. Vamos a evaluar la última parte del proyecto que vamos a agregar. ¿Listo? Entonces, comenzamos con el tema 5, el plan económico financiero. ¿Listo? Entonces nos dice lo siguiente. El estudio económico financiero, ¿sí? No, es el tema. Entonces nos dice, una vez realizado el estudio de mercado que identifica un mercado potencial, el estudio técnico determina una viabilidad para realizar los procesos productivos para la producción de productos o servicios y el estudio legal, administrativo, que define el tipo de sociedad, estructura organizacional y el direccionamiento estratégico. Es importante en el plan de negocios determinar mediante el análisis económico y financiero cuál será el monto de los recursos necesarios para realizar el plan de negocios. En esta primera parte nos dice lo que ya hemos hecho, ¿sí? Los avances que ya hemos tenido del proyecto. Y nos dice que es necesario determinar cuáles son los recursos económicos que necesitará el proyecto para empezar a funcionar. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver con estos temas que son ingresos, inversiones, costos de operación, gastos y evaluación financiera. Ya se los va a mostrar en un momento. Bueno, entonces, lo primero que nos habla son los ingresos. Ingresos, pues, como lo dice su nombre, todo lo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con ingresos con el flujo de dinero que entra hacia la empresa. ¿Listo? Con todo lo que ingresa de dinero hacia la empresa. ¿Listo? Que hay ingresos operacionales e ingresos no operacionales. ¿Cuál es la diferencia? Ingresos operacionales, todo lo que se concibe por realizar la actividad puntual de la empresa, ya lo voy a explicar, e ingresos no operacionales, todos los ingresos que se obtienen por conceptos diferentes de la función principal de la empresa, ¿sí? Operacionales por la función principal de la empresa, ¿sí? Si nosotros en la empresa tenemos un ejemplo para que ustedes identifiquen cuáles son las diferencias, ¿sí? Si nosotros en la empresa tenemos una empresa de venta de ropas, en la cual tenemos, póngale, tenemos un carro, ¿sí? Para poder hacer, póngale un piallo, ¿sí? Para hacer traslado de mercancías. Pero entonces ingresos operacionales son todo lo que nos ingresa por la venta de ropa, ¿sí? Por todo tipo de ropa que vendamos, zapatos, todo lo que se venda, ingresos operacionales, ¿sí? En el caso de que yo, por ejemplo, venda el carro, es un ingreso no operacional. Que yo arriendo el carro a otra persona, se lo alquilo, es un ingreso no operacional. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, operacional es directamente con el negocio de la empresa, que tiene que ver directamente con el negocio de la empresa. Ingresos no operacionales por conceptos diferentes al del objeto social. ¿Listo? Como en el ejemplo lo digo, el objeto social de la empresa es vender ropa, ¿sí? Pero si vendemos ese carro que tenemos o lo alquilamos para cualquier actividad, ingresos no operacionales. ¿Listo? Bueno, voy a pasar al siguiente tema de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces vamos comenzando. ¿Qué es lo que tienen que poner ustedes en el trabajo? Un estimado de una inversión inicial, ¿sí? Y hablamos de activos fijos y activos diferidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me dicen? ¿Cuál puede ser la diferencia entre un activo fijo y un activo diferido? Listo. Esto ya puedo poner la cámara. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me dicen? Para poder avanzar. ¿Qué dicen? ¿Sí me están escuchando, señores? Señoritas. Sí, profe. Ya. ¿Cuál es la diferencia que ustedes entienden entre activo diferido y activo fijo?
Activo diferido. Activo fijo. Les voy poniendo aquí el módulo para que ustedes lo vayan viendo. Entonces yo voy identificando el taller de hoy. A ver, váyame diciendo qué es el activo fijo, qué es el activo diferido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué entienden ustedes por un activo? ¿Qué dicen? Aquí están esos dos temas. ¿Qué entienden ustedes por un activo? ¿Qué pasa? Parece que deberían saber este tema, si no, me parece complicado, pues que no sepan qué es un activo, señores, señoritas. ¿Qué es un activo de una empresa? O sea, el activo, profe, el activo fijo es como la inversión inicial que se hace. Casi por ahí, pero tiene que ver con esos temas que están ahí en el módulo. Tiene que estar con eso, tiene que ver con esos temas que están en el módulo. ¿Qué entienden ustedes cuando decimos los activos de la empresa? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es un activo de una empresa? Aquí dice, vean, los ejemplos de tipos de activos. Quiero que me digan una definición de ustedes de qué es un activo para poder continuar. El activo fijo, pues son aquellas que se realizan unos bienes tangibles, pues que se utilizan en el proceso de la transformación de los insumos o que sirvan de apoyo en la operación normal del proyecto. O sea, es como lo que nosotros debemos basarnos como en nuestros terrenos, por ejemplo, edificios, equipo, inmobiliaria, vehículos, herramientas, que son algo que vamos a comprar algo fijo. Bueno, sí, esta vez pues le salvó Natalia, ¿listo? Un activo fijo, muy bien Natalia, lo vamos a denominar de la siguiente manera. El activo es todo lo que le pertenece a la empresa, ¿cierto? Es todo lo que le pertenece a una empresa. Ahora bien, el activo significa lo que tiene la empresa, pero que le va a hacer generar ganancia, ¿sí? Cuando yo genero ganancia, en ese punto, con ese bien que yo tengo, que me genera algún tipo de ingreso, ¿sí? Se denomina un activo fijo, ¿listo? Por eso aquí vemos, por ejemplo, terrenos, edificios, instalaciones, máquinas, equipos, materiales, muebles, vehículos u otros. ¿Listo? Un activo es algo que tiene la empresa, pero que le va a generar ganancias. ¿Sí? Entonces, si llegamos y decimos, por ejemplo, tenemos un carro, ¿sí? A nombre de la empresa. Ese carro, si está a nombre si es un carro particular y lo utilizan simplemente
porque es como si desde el dueño de la empresa ese carro es un pasivo en la empresa porque le está haciendo perder dinero a la empresa. ¿Por qué motivo? Porque tiene una depreciación, porque tiene unos costos, porque no genera ingresos. Pero si el camión, por ejemplo, pero si el carro, por ejemplo, es un camión o un Piaggio que le está ayudando a transportar mercancía, que le está ayudando a traer mercancía, a transportar gente, en fin, pero se lo utiliza para una función de la empresa, se denomina un activo. ¿Listo? Entonces, todo lo que tiene la empresa, recuerden esta palabra, activos, todo lo que tiene la empresa y que le va a generar una ganancia, que le va a generar una utilidad. ¿Listo? Un activo. Los activos fijos es todo lo que viene siendo como bienes principalmente. ¿Listo? Bienes de cosas que le van a servir a la empresa para generar una ganancia. Y los activos diferidos, ¿sí? Son inversiones realizadas en bienes o servicios o derechos adquiridos. Principalmente se trata de estudios o investigaciones, marcas, licencias, sistemas de información u otros que le van a servir principalmente para ganar también dinero. Por eso se denomina un activo, pero se denomina en algunos casos bienes, en la mayoría se denomina como un servicio que tiene la empresa. Por eso aquí nos habla de un estudio, de una investigación, del registro de una marca, de una licencia, de un sistema de información, de una plataforma que le Profe, vaya a servir a la perdón, empresa. ahí Sí, entra dígame. las instalaciones y las capacitaciones, que eso es algo Las diferido. instalaciones, las instalaciones entran acá, en activos fijos, Ya. porque es algo tangible que la empresa puede, que la empresa tiene como el local o bueno, las Mm, instalaciones como se conoce el nombre completo, pero que le va a hacer generar ingresos. ¿Listo? ya. En cambio, los activos fijos sí pueden ser esas capacitaciones que a la empresa le cuesta un dinero, pero se Mm, supone que lo recuperan en el largo plazo, ¿sí? ah, ya. Se supone que las empresas lo recuperan. Por tal motivo, se hacen las capacitaciones de todos los procesos. ¿Listo? Ya. Entonces, activos, recuerden, cuando ustedes les hablen de activos en una empresa, todo lo que tiene la empresa. Entonces, tenemos que hacer un listado de cuáles son los activos que requiere mi empresa para funcionar, la empresa que ustedes tienen. ¿Listo? E igualmente tienen que hacer un listado de los activos diferidos, que pueden ser estos ejemplos que están aquí. ¿Listo? Como decir, por ejemplo, la investigación que se realizó para determinar que, en el caso del ejemplo de Natalia, que se hizo una investigación para ver que ese tipo de jabón es especial y que cuida las manos, por ejemplo, ¿sí? O que ese tipo de investigación, otro ejemplo, estoy suponiendo, ¿no? Que sirve para la ropa y sirve para los trastes, ¿listo? Es una investigación que se realizó, ¿sí? Que tuvo un costo, pero que le va a generar una ganancia, ¿listo? La empresa. Por ejemplo, en el caso del grupo de Carolina, de David, ¿sí? Hicieron una investigación para determinar que, que la gasolina se puede, como decir, lo que hacen con el biodiesel, ¿sí? Que se puede hacer a través del aceite quemado, el aceite que utilizan, que reciclan los restaurantes. La investigación dice que se hace un filtramiento del aceite y se lo utiliza como diésel, como biodiesel, ¿sí? También puede ser, es una investigación. Entonces, hay que hacer un listado de todos los activos fijos, por ejemplo, estos son los principales, ¿sí? Y hay que hacer un listado de activos diferidos, que estos son los principales, los que estoy acá subrayando. ¿Listo? Un listado de esos activos fijos y activos diferidos. Siguiente punto, capital de trabajo. Entonces, cuando en la anterior clase nosotros mirábamos que hay que escoger un tipo de sociedad, que cuál es el tipo de empresa que tienen, en fin. En ese punto, cuando uno crea una empresa, a uno le dicen, ¿cuál es el capital que usted tiene disponible? ¿Sí? O sea, ¿cuánto dinero debe tener la empresa mínimo para empezar a funcionar? ¿Cuál es el valor en dinero y en activos que tiene la empresa para poder funcionar? Entonces, capital de trabajo está sujeto a adicionarle estos dos conceptos de activos fijos y lo demás, pero adicionándole inventarios en materias primas. Entonces hay que hacer un listado de cuáles son los elementos que se pueden necesitar, ¿sí?
productos en proceso y terminados, puede ser también que aplique, entonces habría que hacer como un listado de todos los productos que tenga la empresa, más o menos, ¿sí? Hay que hacer, bueno, las cuentas por cobrar las podemos dejar, ¿listo? Pero necesitamos entonces inventarios y productos terminados o un listado de productos, mejor dicho, ¿sí? Perfecto. Bueno, en esas imágenes que están aquí, eh, en estas imágenes que están aquí, bueno, nos muestra activos diferidos, activos fijos, como imágenes de Google, ¿listo? Que a ustedes les pueden servir para guiarse. Bueno, ¿quedamos claros esta primera parte de inversiones? ¿Qué es lo que toca hacer? Un listado de activos fijos, un listado de activos diferidos y un listado en capital de trabajo de inventarios y productos terminados. ¿Qué dicen? ¿Quedamos fijos ahí? Sí, señor. Bueno, y costo para este punto, lo que agregas un trabajo que se los voy a ustedes lo puedan descargar, pero tenemos que ver lo siguiente con esta fórmula que está aquí. Costos fijos totales más costos variables totales que están aquí son igual a todo el costo total. ¿Qué son los costos fijos totales? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí bien? Se le estaba cortando, profe. Ahí ya está mejor el sonido. Sí. Listo. Bueno, los costos totales son igual a los costos fijos más los costos variables. Ya lo voy a explicar. Entonces, los costos fijos son aquellos costos en que se deberá incurrir en un periodo determinado de manera permanente. En otras palabras, son costos que la empresa tiene que asumir, produzca un producto o produzca millones de productos, que se tienen que pagar como sea, se tienen que pagar ese costo, ¿sí? ¿Cuál es un costo que la empresa siempre tiene que pagar? ¿Qué me dicen? ¿Cuál puede ser un ejemplo? Un costo que la empresa siempre debe pagar. Los ¿Cuál puede ser impuestos, un ejemplo? ¿Qué tipo de impuestos? Pero, que siempre la empresa debe pagar, pues los impuestos ante la DIAN, bueno, como eh, decir, el IVA se paga en proporción el, a lo que se venda, ¿no? Entonces, sí uh-huh, depende. ¿Qué tiene que pagar la empresa? lo que es a Arriendo. la nómina. Ah, ya. Uh-huh. Perfecto, la nómina también. La nómina también es un costo fijo. Se tiene que pagar, se haga o no No, no se se haga. haga, o no se, ¿cierto? Entonces, esos son ejemplos de costos fijos que va analizando. Por eso aquí nos dice, por ejemplo, mire, ¿sí? Remuneraciones del personal administrativo, entre otros. Aquí están los ejemplos de todos los costos que yo tengo que empresa, que produzca o no produzca, yo los voy a tener que asumir esos tipos de costos. ¿Listo? Costos fijos. Ya se los voy a explicar ahorita también con una tablita para que ustedes identifiquen. El otro, ya vimos costos fijos, que es este que está aquí en esta fórmula que voy a resaltar ahorita. ¿Listo? Lo que sigue son los costos variables. ¿Sí? Nos dice, son aquellos costos que forman parte del producto o servicio y están asociados al nivel de producción. En otras palabras, son estos que están aquí, ¿sí? Pero que dependen de si yo produzco una unidad, voy a tener que pagar un precio. Si voy a pagar si voy a producir 2 unidades, voy a tener que pagar otro precio. ¿Cuáles, cuáles pueden ser? Como decir, costos, aquí nos dice la materia prima, la mano de obra cuando se contrata por producción, los envases de los productos, los empaques, en fin. Entonces les hago un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos
una empresa que vende ropa, ¿sí? Que vende camisetas. Digamos que solo vendemos camisetas para que ustedes me entiendan el concepto. La camiseta yo la estoy vendiendo a 25.000 pesos, una unidad, ¿sí? Si yo compro las camisetas a un proveedor y la compro cada una póngale a 10.000 pesos, ¿sí? Ese es cuando yo produzco y solamente compro una porque la compro en cantidad, el costo variable es 10.000 pesos. Pero si yo compro 30 camisetas, el costo variable, ¿cuál puede ser de esas camisetas? ¿Qué dicen? Si compro una, 10.000 es el costo variable. Si compro dos, 20.000. Si compro 30, ¿cuánto sería? ¿Qué dicen? ¿Cuál puede ser el costo variable ahí? Verán, que me dice Sharon que de pronto no les quedó tan claro. Un costo variable es algo que depende de si yo produzco o no produzco, ¿sí? Si yo compro para abastecerme mi negocio, ¿sí? Una camiseta a mi proveedor, lo compro, una camiseta la compro en 10.000 pesos, ¿sí? Si compro dos camisetas, las camisetas las compro yo en 20.000 pesos para abastecer mi negocio, ¿cierto? Miren que con una camiseta, un precio de costo variable. Con dos camisetas, 20.000 pesos. Con tres camisetas, 30.000 pesos, ¿cierto? Con cuatro camisetas que yo me abastezca, 40.000 pesos. Entonces, si son 30, van a ser 300.000 pesos de costo variable en que yo voy a tener que poner en mi documento, ¿cierto? Eso quiere decir, el costo variable aumenta en la medida en que yo voy aumentando el nivel de producción, ¿sí? Si yo no produzco nada, costo variable no tengo nada, ¿sí? Pero si yo empiezo a producir, me empiezan a incurrir más costos, ¿sí? Me empiezan a incurrir más costos. Entonces, ¿queda un poquito más claro ahí qué significan los costos variables? Listo. Verán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que llenar aquí? ¿Sí? Esta tablita ustedes la van a tener que hacer para su producto, ¿sí? Y van a decir aquí unidades. ¿Listo? Entonces, yo le voy a poner precio de venta a las camisetas 25.000 pesos, ¿sí? Perdón. Todo esto le voy a cambiar el formato, perdón. Listo. Las camisetas que yo tengo de mi negocio, ¿sí? Las camisetas que yo tengo en mi negocio, como les comenté, las estoy vendiendo a 25.000 pesos, ¿cierto? Entonces, los costos totales, ¿sí? Vienen siendo los costos fijos más los costos variables, ¿cierto? Como está aquí en el módulo, para que ustedes lo entiendan bien claro. Costo total, CT. Costo CFT, costo fijo total, costo variable total. ¿Listo? Entonces, supongamos que decimos los costos variables, supongamos que son el arriendo, 1.000.000 de pesos, y supongamos que nómina son dos trabajadores, pongámosle 2.000.000 de pesos más. Costos totales, 3.000.000 de pesos, ¿sí? El costo total nunca se mueve, porque si yo vendo 15 camisetas o vendo eh, una camiseta o cero camisetas, voy a tener que pagar los salarios y voy a tener que pagar el arriendo, ¿sí o no? Entonces el costo total no se mueve, ¿listo? Voy a cambiarle aquí a ponerle para que me dé más rápido el punto de equilibrio. Espérame. Voy a decir 10, 20, 30, perdón. A ver. Voy a arrastrar la fórmula. Acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el costo variable? Si compro 10 camisetas, ¿cuál sería el costo variable? Si decimos que cada camiseta me cuesta 10.000 pesos del 25 proveedor. por 10. Perfecto. Muy bien.
Entonces la hacemos con fórmula, ¿cierto? No. Las 10 camisetas por 10.000 pesos, ¿sí o no? Ah, 10.000. Ujú. Porque sería el costo, el costo, no Costo sería el precio variable. de venta. Precio de venta, Ujú. sino el costo. Ya. Hagamos hay que hacer una diferenciación ahí muy bien, ¿listo? Que les quede bien claro. Una cosa es costo y otra cosa es precio, ¿sí? Precio es cómo yo se lo estoy vendiendo al cliente y costo es cómo me llega a mí, ¿listo? Es que unidades que yo quiero producir, ¿sí? El valor del costo variable, que son 10.000 pesos, ¿sí? Y arrastro la fórmula, Ujú. simplemente, ¿listo? Costos, ay, perdón, me equivoqué aquí, en esta columna de costos totales no era aquí. En costos fijos iba, perdón, esa es los 3 millones de pesos, ¿sí? Perdón, en costos fijos va los 3 millones de pesos. Recordemos, costos fijos, para hacer la aclaración ahí que me confundí de columna. Costos fijos, produzco, ya te- Se cortó. a ver, ahí me escuchan un poquito mejor. Se cortó de nuevo. Ahí ya me escuchan mejor, ¿sí? Listo. Y ya me escuchan mejor, ok, listo. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Acabé de cambiar, aquí me equivoqué, yo le había puesto, en costos totales había puesto lo de costos fijos, ¿listo? Costos fijos, recuerden, son como decía, el arriendo de la nómina, que yo produzca, ¿sí? O no produzco 100, 250 camisetas, 100 camisetas, igual voy a tener que pagar el mismo valor, arriendo o la misma nómina, ¿cierto? Entonces, por eso los costos fijos van iguales, siempre. ¿Listo? Costos variables sí van aumentando. En este caso, solamente estamos tomando como decir un factor de los costos variables. ¿Cómo sería esta fórmula que va aquí en costos totales? ¿Qué me dicen? ¿Cuál puede ser? Costo fijo más costo variable. ¿Sí o no? 3 millones más 0 pesos en el primer caso. Muy bien. ¿Cómo será la siguiente fórmula? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los valores que hay que poner aquí? ¿Qué dicen, señoritas? Señor Oscar. Los servicios públicos son costos variables, muy bien, ¿sí? Porque pues se consume más energía o se consume más agua o se consume más gas, no sé, depende de los costos variables, ¿listo? Como decir, en este caso solamente estoy tomando un costo variable yo. Hay que hacer la totalidad de todos los costos variables, ¿sí? Ahí sería el costo ¿Cuál sería fijo la fórmula? con las unidades que tenemos, en este caso 10. No. Costo ¿No? fijo más costo variable. Ah, sí, porque se Costo suma fijo lo más costo que... variable. Perdón. Ujú. ¿Cuánto me cuesta todo? ¿Cierto? Muy bien. ¿Listo? ¿Cómo sería esta siguiente fórmula? ¿Cuáles serían los valores que debo poner ahí? Costo fijo con costo variable. Más el 3 anterior, Tres millones ¿no? millones más, 200. eso, 3 millones más 200, ¿cierto? Y así Ujú. pues ustedes van Y ahí arrastrando se la arrastra la fórmula. fórmula. Sí, se arrastra la fórmula nomás, pero lo estoy haciendo uno por uno muy bien para que les quede como el concepto de cómo se van sacando estas fórmulas. ¿Listo?
Los ingresos. Ahora vamos a ver el siguiente concepto que nos dice el módulo, ¿sí? Para encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio que tiene que ver con el ingreso total, ¿sí? Ya hablamos de los ingresos, recordamos, ¿no? Ingresos quiere decir todo lo que tiene que ver con ingresos operacionales o ingresos no operacionales. Operacionales, todo lo que tiene que ver con venta directo de productos del objeto social de mi empresa. No operacionales, Profe. todos los adicionales que se obtienen. Sí, dígame, David. Eh, a mí estaba averiguando los ingresos de la empresa que le estamos trabajando, pero no aparecían operacionales y no operacionales, sino que aparecían nacionales e internacionales. Sí, verdad, ¿no? Tienes que entender como el concepto de qué significa, ¿no? Operacionales Ujú. quiere decir como decir toda la venta de gasolina que tiene Ecopetrol, porque ese es un ingreso operacional directamente de Ya, ellos, ¿sí? Directamente porque el Ecopetrol a qué se dedica a tratar el petróleo, ¿sí o no? Entonces, sí, a cómo vende la gasolina, ese es el ingreso operacional, ¿me visto? De un solo producto estoy hablando yo, ¿no? Obviamente, pues hay muchos más. ¿Cuál claro. es un ingreso no operacional? Una actividad que realice que esté fuera del objeto social de la empresa, ¿sí? ¿Que cuál puede ser un ejemplo? Que vendieron una maquinaria, ¿sí? Que vendieron acciones, ¿sí? Que vendieron Ya, un bono, como un CDT, se llaman bonos que venden las empresas, ¿sí? Que generan una rentabilidad en cierto tiempo. Entonces, esos son ingresos no operacionales. ¿Listo, David? ya, listo. Bueno. Para este caso, vamos a tener esta columna de ingresos totales, ¿sí? Cuando yo vendo 0 unidades, ¿cuánto me ingresa a mí? 0 pesos, ¿cierto? No me ingresa nada. La fórmula sería el precio por las unidades que yo vendí. Sí. ¿Listo? En la segunda, ¿cómo sería la fórmula? El precio por las unidades, que serían las 10, pues. Perfecto, ¿listo? Y ahí voy arrastrando para abajo la fórmula, todo lo demás, ¿sí o no? Voy arrastrando la fórmula. Bueno, aquí todavía me hacen falta columnas. Yo las voy a ir poniendo. Le voy a poner hasta el 250. ¿Sí? El precio siempre va a ser el mismo del producto. ¿Listo? Entonces lo arrastro. A ver, veamos si estos los puedo arrastrar. Sí, ¿listo? Sí se puede arrastrar todo de un solo. Yo no es que sea experto en Excel, pero el Excel sirve muchísimo. Bueno, entonces, se los voy a explicar ahorita con un gráfico también para que ustedes lo puedan realizar y me entiendan muy bien los conceptos. ¿Listo? ¿Cuánto tenemos de utilidad cuando vendemos 0 unidades? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Qué me dicen? Ingresos menos el costo. Ingresos menos el costo total. ¿Sí o no? Mm, sí, Perfecto, David. 0 menos 3 millones. Vamos arrastrando la fórmula, No, pero les profe, vamos... ahí verá, colóquese ahí donde está 3 millones, dele ahí el enter. Ah, sí, se puso 3.100.000, 200. ¿En Ajá. dónde? No, ¿Aquí? no, colóquele ahí donde va a arrastrar la fórmula, ¿qué dice? Ahí, Ah, y sí. ahí, no la arrastre, o sea, para que le coja todo, que no, usted no tenga que arrastrarlo ahí le queda una crucecita a mano derecha, dele doble clic y le queda todo. Ya, Así ya lo vi. Listo. Bien. qué nivel. Perfecto. Perfecto ese dato. Buenísimo. Listo. Pero bueno, pero pero hay que quiero, ahorita, cambiarla, yo creo que ahí está. ahorita lo vuelvo a hacer, pero espérame. Aquí me fallamos ahí. O sea, me fue 3.000.001. Aquí ya. Listo. Ahí ya quedó. Bueno. Quiero que me entiendan cómo se saca esta fórmula. ¿Listo? De nuevo lo voy a hacer el ejemplo. ¿Sí? Ingresos. ¿Cuánto me ingresó a mi empresa? Menos el costo. Simplemente enter. ¿Listo? Ya pues ustedes le hacen doble clic, le dan aquí o la arrastran y Y ya. ahí le queda todo. Y ahí miren qué es lo que va pasando. Se supone que esta utilidad se va aumentando hasta llegar al punto de cero. ¿Listo? Porque miren que está negativa.
Miren que esta columna están los valores en negativo, ¿sí? Entonces, por eso digo, se van aumentando hasta llegar a 100. Se supone que, hasta llegar a 0, perdón. Se supone que en este punto, donde yo vendo 200 camisetas a 25.000 pesos, estoy cubriendo los ingresos, son iguales a los costos, y llegué a mi punto de equilibrio, ¿sí? Se los voy a hacer con un ejemplo, espérenme. Se los voy a hacer con una imagen bien facilita para que ustedes me entiendan cómo se unen estos datos. ¿Listo? Verán, en este punto es el punto de equilibrio, donde yo vendo 200 camisetas, ¿sí? Entonces yo se los voy a hacer aquí para que ustedes me entiendan eh, este dato, ¿sí? Tenemos aquí lo siguiente, ¿sí? Tenemos aquí, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, bueno, y vamos a llegar hasta los 200, supongo que son como por aquí. Se me fue un cero de más, pero bueno, ahorita lo borro. Listo. Y, ay, no, perdón, así no era, las unidades no van aquí, las unidades van para acá abajo. 200. Y supongamos que acá abajo comienzo con 10. Listo. Supongamos que aquí son 100. Listo. Listo. Ahí. ¿Sí? Estas son, aquí son las unidades. Listo. Unidades. Y acá sí va siendo el precio. A ver, espérense. No, perdón. No. Ok, de nuevo. Vamos a hacerlo así. Aquí. Sí. Está bien, perdón, me equivoqué. Ok. Este ejercicio lo hago en el tablero, por eso me confundí. Póngale, ¿cuáles que eran? 5 millones, ¿no? 10 millones. 10 millones le vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 2 ceros, 10 millones. Vamos hasta acá a llegar a 5 millones. 5 millones dice. 3 millones. Vamos a sacar 3 millones de cada. Aquí son 10, 100. Ya, verán. Entonces, tenemos esta misma tabla, que más o menos sería este mismo Excel, ¿sí? Donde decimos, cuando yo vendo 0 unidades, ¿sí? Igual voy a empezar a pagar 3 millones de pesos, ¿sí o no? Yo haga o no haga, igual va a haber una línea de costos que independientemente si yo hago 10 unidades, ¿sí? Hago 0 unidades o hago 10.000 unidades, voy a tener que pagar lo mismo. Por eso aquí esta columna de acá es precio, ¿cierto? Esta columna de acá, perdón, es valores. ¿Listo? ¿Sí? Y este de aquí es cantidades. ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo produzco las 10 unidades, produzco 100 o produzco 200 unidades, miren que a mí no se me cambia el valor del costo fijo. ¿Sí o no? Voy a poner aquí con color rojo. El costo fijo. ¿Sí o no? Costo variable lo voy a poner con un naranja oscuro. Ya. ¿Listo? Vean. 3 millones de pesos, produzca o no produzca unidades, voy a tener siempre ese mismo costo, 3 millones de pesos. La línea no se me va a mover, ¿sí o no? Ahora, los costos variables me van aumentando, perdón, es una línea, ¿sí? Me van aumentando
en esta proporción. A medida que yo compro 10 camisetas, el costo va a ser 1. Mírenlo, va a ser cercano a los costos variables 100.000 pesos. ¿Sí? Por eso aquí va aumentando. Ya serían 3.100.000 el costo total. Pero parto desde aquí. ¿Por qué no parto desde acá abajo? Porque ya tengo que pagar unos costos fijos. ¿Sí? Parto desde aquí. Entonces, a medida que yo voy comprando más camisetas en este negocio, ¿sí o no? Se me va aumentando el costo variable. Entonces, como ya lo estoy sumando desde aquí con esta línea roja, que es el costo fijo, esto significa costo total. Todo lo que esté por debajo significa costo, ¿sí? Ahora voy a hacer con la línea verde, perdón, con la línea azul, porque acá en el Excel lo tengo con el azul, el ingreso, ¿cierto? Y digo, yo empiezo a vender camisetas desde cero, ¿sí o no? Porque el ingreso, si vendo cero camisetas, son cero. Pero va a llegar un punto en el que se cruza por ahí, más o menos por ahí, ¿sí? Suponiendo que este punto que voy a señalar yo aquí, perdón, lo voy a señalar con verde, pero, ¿sí? Donde se están cruzando estas dos líneas, supongamos que los 5 millones están aquí, sería paralelo aquí, ¿sí? No soy el mejor dibujante, pero ese punto es el punto de equilibrio, donde acá, donde en este Excel nos da cero, aquí, en utilidad total, ¿sí? ¿Para qué les hice esta gráfica? Para que ustedes entiendan que ustedes le pueden poner el precio que ustedes quieran al producto, ¿sí? Siempre y cuando ustedes hagan este análisis de cuántas unidades deben vender mínimo para poder recuperar su inversión. A partir de que yo vendo 201 unidades, cubrí todos mis costos y ya empiezo a tener utilidades. ¿Listo? Entonces, se los explico donde está el paint aquí. ¿Sí? Todo esto que está aquí, donde yo estoy rayando con verde, todo esto son utilidades. Y todo esto que está para acá abajo, antes de este punto, es inversión, son los costos, ¿sí? Todo eso son costos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? Este punto, que es el punto de equilibrio, en el Excel es fácil identificarlo a través de los números, pero es bueno explicarlo con la gráfica, para identificar que tengo que vender más de 200 unidades para cubrir con los costos de mi empresa y empezar a tener utilidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que identificar ustedes? Mirar cuántas unidades deben vender, ponerle un precio, ponerle un costo variable, un costo fijo, una tabla de costos totales, unos datos de ingresos totales para identificar una utilidad total. Con esta tabla ustedes la hacen y van a tener que aumentarle. Yo le tenía aquí solamente hasta la columna 150. A mí me tocó aumentarle en el ejemplo hasta la columna 200 para poder identificar cuál es el punto de equilibrio donde yo empiezo a ganar dinero, ¿sí? Porque ¿qué es lo común? ¿Qué es lo que llegamos y decimos? No, la camiseta me cuesta 10.000 pesos, por cada camiseta que yo gane, que yo venda, estoy ganando 15.000, ¿sí o no? Eso es lo que primero piensa uno. Mire, por cada 10 camisetas usted está perdiendo 2.850.000 pesos, ¿sí? No está ganando dinero todavía. No se gana por unidad, ¿listo? Hay que hacer el análisis completo de determinar costos totales, que son costos fijos más costos variables, ¿sí? Y el ingreso el ingreso menos ese valor de costos. Y ahí ya miro si yo gano o no gano dinero. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que identificar este punto y lo van a tener que señalar con verde, ¿sí? Con el color verde, el verde es de aprobación, ¿sí? De que ganaron. ¿En dónde está el cero? ¿Listo? Y ustedes me van a tener que llegar y poner en el trabajo, me van a tener que poner en el documento, me van a tener que poner punto de equilibrio y hacen un análisis. Cuando la empresa vende 200 camisetas, se llega al punto de equilibrio donde todo lo que se venda adicional van a ser ganancias. Si se venden menos unidades, todo va a ser pérdida. Un análisis así, ¿listo? Más o menos tienen que irlo haciendo ustedes de su proyecto. ¿Nos queda claro cómo se hace este Excel o les explico nuevamente? Esta gráfica en Paint no se hace, ¿no?
Yo lo hice simplemente para mostrarles cómo se van cruzando las líneas de ingreso con costos totales para encontrar la utilidad. Sí, claro, yo les envío este formato, ahorita se los voy a subir en producto después de clase. ¿Listo? Se los voy a subir ahorita en producto después de clase. ¿Listo? Este documento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a coger, copiar esto así, control C, y lo pegan en su formato de Word y listo, ¿vale? Porque la otra, más complicada, era hacer lo del valor presente neto, flujos de caja, todo lo demás. Y solamente yo les pedí aquí era la definición de qué significa cada uno de estos, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de estos? Y ustedes con esta columna que nos falta aquí van a identificar cuáles son los costos fijos y costos variables. ¿Listo? No quiero decir que van a ponerlos todos, sino ponen un aproximado, ¿sí? Para que ustedes identifiquen cómo se calculan estos datos en los que ustedes encuentren la utilidad de su empresa. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda con ese Excel? ¿Cómo se lo va llenando y qué es lo que tienen que hacer? ¿O No. seguimos? ¿Qué dice? No, Listo. pues de mi parte Muy no. bien. Perfecto. En el caso de Natalia, lo tienen simplemente con el jabón, van a tener que hacer el análisis, ¿listo? Si ustedes Ujú. tienen que, por ejemplo, para llegar al punto de equilibrio, se necesita vender 10 millones de jabones, pues aquí no le vamos a poner 200, 210, 300, no, le ponemos 1000, 2000, 3000, o 10.000, 20.000, 50.000, y así lo vamos haciendo, ¿listo? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, así. En Como caso de que se nosotros, necesite. el despacho es mula, 1850, entonces se puede de ahí hacer 2 mulas, o sea, el doble, ¿sí? Perfecto. Sí. Sí. Usted puede ponerle Bueno, aquí, puedes ponerle 1, 1850 2, la 3, mínima. 4 por mula. Ajá, ¿Sí? Y cada mula, por ejemplo, se vende en 30 millones de pesos. ¿Sí? ajá. Entonces le puede poner una mula, 30 millones, dos mulas, 30, y mire, ya le va cambiando. Ya va ¿Listo? cambiando. Lo puede hacer así también. ¿Listo? Pero tienen que aclararlo, pues, ¿no? Tiene que aclararlo en el análisis que usted haga. ¿Listo? Como decir ¿Cuántas en el mulas se ejemplo venden en la de, zona? bueno, puede ser, o cuántas mulas se necesitan vender para poder llegar a este punto de equilibrio, donde la Ah, utilidad ya. es cero, es superior a cero. No se vayan a equivocar que de pronto en la utilidad les dio menos 5 pesos. Todavía no es punto de equilibrio. ¿Listo? Todavía no es punto de equilibrio. Punto de equilibrio es cuando es igual a cero o superior, o 1 peso, o 2 pesos, o 3 pesos, porque a veces no siempre da cero, ¿sí? Por decir en ejemplos reales, siempre va a dar valores diferentes a cero, pero van a ser o positivos o negativos. El primer valor positivo que a usted le salga, ese es el punto de equilibrio. ¿Listo? También lo decía, como decir lo de Natalia, de aquí lo pueden hacer. Ella dice, bueno, lo vamos a hacer en camiones. Perfecto, ¿listo? En mulas. Como decir en el caso de Carolina, puede ponerle 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 galones de gasolina. ¿Sí? Puede ser. En el caso de Sharon, puede hacerlo de un solo producto, ¿listo? Que tiene pues gran variedad de productos y tiene precios muy diferentes. Todos los productos, entonces lo puede hacer con uno solo, ¿listo? O puede hacer un promedio, de decir estos son los 5 productos que más se venden, saca un promedio de cuál es el promedio del precio de todos y lo hace, ¿listo? Bueno, entonces avanzamos. Lo último que tenemos que ver aquí viene siendo estos gastos, ¿sí? Que los gastos se pueden definir como costos, ¿sí? Para poderlo determinar, si ustedes quieren, pueden analizar cada uno de estos, lo pueden determinar como un costo variable, ¿listo? O un costo fijo según cómo vaya aplicando. Por estos son costos que uno tiene que ir analizando en la medida en que va a ir creando el proyecto, porque principalmente hablamos de unos gastos preoperativos que son antes de realizar el proyecto. Gastos administrativos, todo lo que voy a tener en cuenta yo para poder cumplir con mi negocio. Por eso yo les hablaba aquí como decir arriendos, ¿sí? Servicios públicos, el uno es costo fijo y el otro es costo variable, ¿cierto? Aquí gastos de venta, publicidad y transporte.
Publicidad puede ser costo fijo, como puede ser costo variable, depende, ¿sí? Transporte, costo variable, ¿sí? Entonces, para que ustedes identifiquen estos que están acá, que hay muchos tipos más de costos variables y costos fijos, más de los que nos mencionan en esta primera parte. ¿Listo? Más de los que nos mencionan en esta primera parte. Para eso nos sirve identificar estos que están aquí. ¿Ok? Y bueno, el flujo de caja, pero ya lo sacamos con la evaluación financiera, lo estamos sacando con les voy a explicar esto del TIR nomás. ¿Dónde está? Eso. Lo estamos sacando la tasa interna de retorno, que es el TIR, con el hecho de que cuando ustedes llegan a su punto de equilibrio. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Identificar cuánto tengo que invertir yo para poder definir cuándo me va a regresar y en qué proporción. Entonces ustedes lo hacen con este Excel, que es mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Listo? Con este Excel en el que ustedes dicen, bueno, si yo vendo 210 camisetas, 200 camisetas, perdón, ya llegué a mi punto de equilibrio y de ahí en adelante lo que venga son ganancias. ¿Sí? De ahí en adelante lo que venga son ganancias. Entonces la tasa interna de retorno aquí está expresada con la fórmula del valor presente neto, valor de ingresos, valor presente de egresos, pero es mucho más fácil identificarlo con el Excel que yo les acabo de explicar. ¿Listo? Bueno, y el costo de oportunidad que lo están analizando también, la evaluación de costo-beneficio, como le dice su nombre, cuánto tengo que invertir en relación a lo que yo voy a recibir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que identificar en esta primera parte? ¿Sí? Algo que ya les expliqué, pero para que nos quede bien claro no es que yo compro una camiseta a 10.000 pesos y la vendo a 25.000 pesos, gané 15.000. No, porque yo no estoy teniendo en cuenta los costos variables o los costos fijos que yo tengo que asumir de mi empresa. ¿Sí? Entonces, por eso se hace una evaluación costo-beneficio que se hace muy bien identificando el punto de equilibrio. ¿Listo? Con esa tablita de Excel. Entonces, no se preocupen por esta parte de acá abajo que estaba un poco largo, parecía, pero pues ahí se los acabamos de explicar. ¿Listo? Bueno, lo hacen con el Excel. Siguiente punto, el estudio ambiental. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno crea un proyecto y ese proyecto hace daños negativos al medio ambiente, voy a tener que pagar una tasa de impuestos mucho más alta. Cuando mi proyecto impacta dentro de los niveles que dice el Estado, ¿sí? Voy a tener que pagar un impuesto normal. ¿Listo? Un impuesto que está establecido por el gobierno, ¿sí? Pero si mi proyecto afecta positivamente el medio ambiente, mi empresa va a tener unos beneficios tributarios, ¿sí? Que se van a poder pedir de diferente manera, como puede ser en bonos para no pagar siguientes impuestos o lo demás. Pero entonces tengo que yo identificar si mi proyecto afecta o no afecta el medio ambiente. ¿Listo? Entonces tienen que poner ustedes, identificar en el proceso de producción, tienen que identificar si afecta o no afecta positiva o negativamente el medio ambiente, ¿listo? Porque aquí no da muchos temas, nos da unos escenarios, ¿sí? Pero no se preocupen con esa primera parte. Pero simplemente lo que tienen que poner ustedes en esa evaluación financiera, en esa evaluación ambiental, ¿dónde se acaba esto? Allá aquí. En esa evaluación ambiental es determinar si su empresa afecta o no afecta negativamente el medio ambiente, ¿sí? Con el fin de que usted identifique, ¿sí? ¿Para qué le sirve? Para que usted identifique si su empresa va a tener que pagar más impuestos, va a tener que pagar impuestos normales o va a tener que pagar o va a tener beneficios tributarios, ¿sí? Les pongo un ejemplo, como decir, tenemos una empresa de producción bueno, la de Ecopetrol, ¿sí? Le iba a poner de aceite, pero la de Ecopetrol. Entonces el Estado le dice, por ejemplo, le dice, mire, Ecopetrol puede contaminar en un rango, por ejemplo, de entre 10 a 20 como máximo, ¿sí?
20, no sé, en la unidad de medidas de contaminación. ¿Listo? Si Ecopetrol contamina entre 11 a 19 puntos de contaminación, en el ejemplo que estoy haciendo, ellos les van a decir, pague 10 millones de impuestos. Listo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si Ecopetrol empieza a hacer sus procesos, los empieza a mejorar, empieza a reciclar, a reutilizar, todo lo demás, ¿sí? Y empieza a contaminar en niveles de 5, 4, 3, 9, 8, por debajo del 10, que es lo que permite el Estado, entonces se le va a decir, tiene unos beneficios tributarios, va a pagar menos, ¿sí? Obviamente, si, como decir, ¿qué es lo que hacen las empresas para adquirir este tipo de beneficios? Que hacen la siembra de árboles, ¿sí? Porque hacen un daño negativo con la producción del producto, pero por otro lado están haciendo algo positivo, ¿listo? Entonces, hay maneras de cómo lo hacen ellos, entonces hay que identificar. Lo que ustedes tienen que poner no es muy largo, simplemente es identificar si la empresa contamina más, contamina normal o no contamina. ¿Listo? Tienen que ponerlo con sus explicaciones. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta ahí con esa parte de la evaluación ambiental? O continuamos. Listo. Sharon dice que no. Los demás que dicen. Vamos a... Bueno, listo. Entonces continuamos. Tenemos que ver es fuentes de financiamiento. Pero espérenme, yo veo una cosita aquí. Esto de creación de empresa ya lo hemos visto, ¿sí? Que hay diferentes tipos de sociedades que ya lo que son las personas jurídicas, que en la actualidad se reconocen como, ¿cómo se dice? Se los denomina responsables de IVA o no responsables de IVA, cambió este año, ¿listo? Ya no es persona, ya la persona natural o persona jurídica se identifica como responsable o no responsable de IVA. Eso depende de qué, del límite de ventas que tenga. ¿Listo? Si vende, creo que más de 40 millones, debe empezar a cobrar IVA. Antes de los 40 millones, todavía no debe cobrar IVA. Sin ánimo de lucro, que su empresa fue creada para ayudar a una comunidad o un municipio, porque no, lo que no se busca es ganar dinero, no se busca ganar dinero, ¿sí? En cambio, con ánimo de lucro, sí se busca ganar dinero. Tienen diferente tipo de tributo, ¿listo? Pagan más o pagan menos impuestos según la actividad que realicen. A la hora de crear empresas, que yo creo que lo vieron muy bien, la primera electiva, ¿cierto? La primera electiva. Bueno, a ver. Ah, ya, aquí estamos, ¿no? Entonces, fuentes de financiamiento, para terminar, para hacer el último tema de hoy. Tenemos fuentes internas, fuentes externas, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Fuentes internas son todas aquellas aportaciones en dinero o en especie que hacen los socios para constituir una empresa o para ampliar el capital de la misma. Entonces, ¿qué más hacen? ¿Cómo más se puede nutrir la empresa de dinero? ¿Sí? Primero, vendiendo acciones de la empresa, ¿sí? Que hay movimiento de la banca, movimiento de las acciones, lo que se conoce como trading, ¿sí? Venta de acciones de empresas, que uno lo puede hacer por varias plataformas, ¿sí? La que más se recomienda es la plataforma del Banco de la República, ¿sí? O la de la Bolsa de Valores, y hay unas muy buenas como las de Bancolombia, ¿sí? Para compra de acciones, muy, muy buenas. Ahí les dan todas las condiciones de cómo puede uno comprar acciones, ¿sí? Y cómo uno puede venderlas también. Siguiente, pedirle más capital a los socios. Siguiente, de las utilidades o de las ganancias, ¿sí? Que se obtienen, se pueden financiar. Hago ahí un paréntesis, ¿listo? Cuando uno crea una empresa, lo primero que tiene que hacer es olvidarse por lo menos unos 3, 4 años
de repartirse utilidades. ¿Listo? Y ya lo voy a explicar por qué. ¿Sí? Yo estaba mirando en una conferencia de la persona más rica de China, se me olvida el nombre ahorita, ¿sí? Pero él decía, una empresa es como un hijo, ¿sí? Yo creo que la mayoría aquí de pronto tienen un hijo, y uno, ¿qué es lo que hace con un hijo? ¿Sí? Nace el hijo y uno le empieza a dar dinero, ¿sí? Que le tiene que comprar la ropa, los pañales, la leche, ¿cierto? Para que él empiece a salir. Que después toca pagarle el jardín, que después toca pagarle el colegio, el bachillerato, toca pagarle una carrera profesional, toca pagarle, bueno, ¿sí o no? A un hijo, por lo que toca pagarle esas cosas. ¿Con el fin de qué? De que llegue un punto en el que se pueda mantener solo, ¿sí o no? En el que puede empezar a vivir solo. Para eso uno le da, como decir, esa educación que a fin de cuentas es una inversión. Lo mismo tenemos que verle a la empresa. Los primeros 20, decía de esta persona en la conferencia, uno tiene que coger todo lo que gane y reinvertirlo, y reinvertirlo, y reinvertirlo en la empresa, meterle en la empresa, ganar dinero, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De obtener más ganancias. Y de que llegue un punto en el que uno ya no tenga que trabajar y que la empresa empiece a funcionar sola, ¿sí? Entonces, por eso nos pone aquí, ay, se me fue el audio, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman? ¿Sí se escucha? Eso. Le dijeron. Entonces, terminando con ese tema, entonces, las utilidades de las empresas no deben ser repartidas los primeros años. ¿Listo? Olvídense de eso porque empresas que empiezan a repartir utilidades son empresas que tienen alto porcentaje, según estudios de Cámara de Comercio, en que quiebran. ¿Listo? Porque siempre queremos poner una empresa y al año queremos comprar carro, queremos comprar casa, queremos mejorar esas situaciones. ¿Listo? Entonces, por eso se hace esta aclaración de aquí de cuáles son las fuentes de financiamiento. Primero, utilidades, pero hay que tener en cuenta que las utilidades se deben poner. Yo recomendaría después de los 4 años. Y fondos, cuando se tienen fondos de la empresa, ¿listo? De cualquier tipo, se puede recurrir a esos fondos para poder hacer una inversión, para poder financiar la empresa, comprar algo más. O la venta de activos fijos, ¿listo? Esas son fuentes de financiamiento. Ya hablamos de activos fijos, ¿sí? Hablamos de terrenos, lotes, instalaciones, maquinaria, en fin, ¿sí? Algo que yo tengo y que me va a hacer generar un nivel de ingreso. Bueno, pasando a la siguiente parte, ¿sí? Que nos dice fuentes externas de financiamiento, tenemos las siguientes, ¿sí? Primero, crédito de proveedores, ¿sí? Créditos bancarios, ¿sí? Crédito de proveedores que hay algunos que a usted le dicen, yo le vendo, como decir en el negocio de las camisetas, yo le vendo camisetas, ¿sí? Y usted tiene un cupo de endeudamiento conmigo, usted me puede pedir hasta 2 millones de camisetas y me lo puede empezar a pagar por cuotas. Los proveedores lo hacen así, ¿listo? Dan ese cupo de crédito para que obtengan más clientes, pues los proveedores, ¿listo? En cuanto a los créditos bancarios, pues bueno, como lo dice su nombre, uno hace una solicitud de crédito con algún tipo de banco, con el que tenga más beneficio en la empresa, ¿sí? Créditos de fomento, ¿sí? Los siguientes, ¿sí? Se tramitan principalmente con FONADE, ¿qué es FONADE? De pronto todos lo han escuchado, Capital Semilla, ¿sí? O con ¿qué es lo que hacen ellos? Le dicen a ustedes, como si acá en Pasto, lo hacen de la siguiente manera. En Palmira no conozco dónde se hace, pero debe ser de la misma manera. Se hacen una reunión cada semana, ¿sí? Aquí lo hacían, lo hacían en el Sena Empleo, que queda en el Sena. En otras ciudades habrá que investigar dónde. Pero todas las semanas se inscriben personas, se les dice cómo crear un proyecto, empiezan a crear el proyecto y lo presentan. Si el proyecto pasa la aprobación de unos pitch, se llama, lo llaman allá en el Sena, ¿sí?
se, se le dice, listo, le damos el dinero para empezar en esto. Y si usted cumple las metas de ventas, le regalamos el dinero. Fuentes de financiamiento externas. El SENA. Listo, la primera, la más buena. FONADE o Capital Semilla, que es lo mismo. ¿Sí? Y ellos le dan un asesor a usted para que usted cree su propio proyecto. ¿Listo? Para que usted cree su propio proyecto y le van diciendo qué es lo que tiene que ir mejorando. Ta, ta, ta. Y dicen ellos que en un término entre 3 a 6 meses se presenta el proyecto para aprobación, ¿listo? O para corregirlo y habrá muchísimas convocatorias para poderse presentar a ello, ¿listo? Hay otras entidades como Findeter o Finagro que ya dan también proyectos especiales para ciertos sectores económicos y hay otro que se llama Bancoldex, que es un banco de segundo piso. ¿Qué quiere decir un segundo piso? Que ustedes de pronto ya lo han visto, ¿sí? Pero lo recordamos, que funciona a través de otro banco y que le presta a las empresas que van a hacer comercio, principalmente a quien importa o exporta productos, porque es Banco Colombiano de Comercio Exterior, ¿listo? Más o menos, no creo que traduce eso directamente, pero es como el fin, ¿listo? Banco de Comercio, principalmente para cualquier comerciante que necesite hacerlo, se puede hacer el trámite, se hace cualquier solicitud igual, yo quiero solicitar un crédito para mí a través de Bancoldex, uno se acerca con esa información a cualquier banco y le darán la información correspondiente. Que los bancos no lo hacen, ¿sí? Y no dicen, venga, saque el crédito con banco, no se puede, no se puede, no, perdón, no lo hacen porque no les sale tan rentable. Pero si usted se acerca a un banco a decir, yo quiero un crédito con Bancodex, le darán la información. De esto le darán la información de cómo se realiza. Otra fuente de financiamiento externa que vienen siendo los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son instrumentos financieros que sirven, eh, está vendiendo un bono de 10 millones a 2021, ¿sí? Lo compramos ahí, a ver, Charo me escucha, no me escucha, confirma, ¿me escuchan bien? ¿Qué dicen, señores? Me confirman. A ver, Sí, profe. ¿escuchan mejor? ¿Sí? ¿Escuchan un poquito mejor o no? Profe, es que es tema del internet, que Eh, está mala la conexión, entonces empieza a cortar la clase. Entrecortada. Me voy a conectar para poder continuar.
¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ya me escuchan más claro ahí? Sí, profe, ahí sí. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos aquí en los bonos. ¿Listo? Los bonos son unos instrumentos financieros que las empresas venden para, para cualquier persona que quiera invertir con el fin de hacerlo ver como un modelo de CDT, ¿sí? Que le dicen, el Ecopetrol le vendo a 1 de enero, ¿sí? O a la fecha que sea, póngale 1 de enero de 2021, estoy vendiendo un bono por 10 millones de pesos, en el cual yo se lo voy a pagar al 1 de enero del 2022 en un año, pero no le va a pagar 10 millones, sino que le va a pagar 15 millones, ¿sí? Eso más o menos sería como un bono. Entonces ya no se vende una parte de la empresa, sino que simplemente es como que piden prestado, ¿sí? Y van a invertirlo en compra de maquinaria, en expansión, en no sé, en lo que necesiten, y en cierto tiempo devuelven ese dinero con una utilidad. ¿Listo? Como por eso les pongo como decir tipo bono. ¿Listo? El siguiente, el leasing, que yo creo que la mayoría lo conocen, que nos dice eh, que es un sistema de arrendamiento mediante contrato de vehículos, máquinas u equipos u otros, con opción de compra del bien, sin opción de compra, con opción de compra del bien, leasing financiero, sin opción de compra, leasing operativo por parte del arrendatario. En otras palabras, es como comprar algo en leasing, que a usted se lo estarán arrendando, y usted va a tener que pagar unos impuestos, todo lo demás, y al final de que usted pague el crédito, le pondrán la maquinaria como decir a su nombre, más o menos sería así, yo creo que la mayoría lo conoce. ¿Listo? No es muy recomendable, sería como la última opción, porque los intereses son realmente altos, ¿sí? De un leasing son realmente altos, pues no es tan recomendable. Cofinanciamiento, ¿sí? La siguiente quiere decir cuando se unen dos empresas, ¿sí? Que me voy a unir con otra empresa, como mirábamos de pronto en otras tutorías, para hacer alianzas estratégicas, ¿sí? Que hablábamos del joint venture, no sé si ustedes recuerdan que el joint venture que era unir dos empresas, ¿sí? Como el ejemplo de se unió la Alpina con Kellogg's y sacaron el Bonjour. Hicieron una alianza estratégica, unieron dineros, sacaron un nuevo producto que le ganan mucho más. También puede ser cofinanciamiento. ¿Listo? Cartas de crédito. La otra, que ustedes de pronto si ya vieron importaciones, de pronto se deben acordar. O exportaciones. ¿Qué significa? Significa que uno respalda una compra, ¿sí? Que uno le dice, por ejemplo, le voy a comprar jabones, unas 2 mulas de jabones al proyecto de Natalia, ¿sí? Y me van a decir, listo, ¿cómo me va a pagar? Entonces yo les mando una carta, les envío un documento diciéndoles, yo tengo aprobado con un banco un crédito para poderles pagar a ustedes, ¿sí? Pero que yo lo voy a poder pagar en efectivo, pero si no cumplo pagarlo en efectivo en X fechas, ustedes mandarán esa carta al banco y el banco les va a pagar a ustedes, ¿sí? Entonces ya no tendría la deuda yo con ustedes, sino que yo la tengo con el banco y el banco ya la tendrá con ustedes. ¿Listo? Así sería como el funcionamiento de la carta de crédito. Funciona como para dar una garantía de que Juan Narváez tiene un crédito aprobado que lo puede utilizar como que no. Si yo pago en efectivo, ¿sí? Pues la carta de crédito no será efectiva. Pero si yo no pago dentro del tiempo, el proyecto de Natalia puede llegar y decir, listo, hacemos efectiva la carta de crédito, el banco saca el crédito y le hace el desembolso al proyecto de Natalia. Así sería más o menos una carta de crédito, cómo funciona. ¿Listo? Siguiente, a ver cuánto nos falta. Ya, factoring. El factoring nos dice, es una línea de financiación que convierte las cuentas por cobrar en liquidez inmediata. De esta manera se recibe anticipadamente los dineros adeudados por los clientes mediante una entidad financiera. En otras palabras, se conoce como compra de cartera,
¿sí? Que yo tengo unas cuentas por cobrar, ¿sí? Tengo los documentos que respaldan la deuda. Yo le vendo esos documentos a una empresa de abogados, a una empresa de cobros, para que ellos realicen ese cobro, pero ellos me pagan a mí. Entonces, ¿ellos qué van a ganar? Un interés, ¿sí? Me puedo financiar de esa manera. ¿Listo? Sobre giro bancario o tarjetas de crédito, quiere decir, bueno, a uno le asignan, como si en la tarjeta de crédito, un cupo, ¿cierto? Y uno puede llegar y comprar un poquito más del cupo que a uno le asignan en la tarjeta de crédito. Ahí está sobregirando y le están prestando un poco más de lo que se supone normalmente a uno le puede prestar el banco. ¿Listo? Esto tiene unas, no quiero hablar mucho de ello porque tiene unos intereses que también son muy altos. Tarjeta de crédito o sobregiro pueden tener unos créditos que son muy altos. ¿Listo? Y el último, que son los ángeles inversionistas o los brokers, ¿sí? Que ustedes de pronto los han escuchado ese término del broker, ¿sí? ¿Qué significa? Significa encontrar ángeles inversionistas significa encontrar a personas que quieren invertir en mi negocio, ¿sí? O el broker, como lo mencionan ahí, dice, es un intermediario a través del cual él me contacta con alguien para que ese alguien invierta en mi empresa. ¿Listo? Me consigue como el socio. Puede ser un intermediario, puede ser, como decir, mal definido, puede ser como un comisionista. Se cobra una comisión por la transacción que se realice. Ese es un broker, que ahora se conoce muchísimo en todos los negocios, creo que manejan este término del broker, ¿sí? O que les ayuda a conseguir un ángel inversionista. ¿Dónde se pueden conseguir estos datos? En cualquier cámara de comercio de cualquier ciudad, ¿sí? Ustedes asisten, preguntan que cuándo van a hacer las ferias, que cuándo se pueden hacer las investigaciones, cuándo se pueden presentar proyectos. Entonces, Cámara de Comercio también financia, ¿listo? Con ayuda de SENA, con ayuda de entidades, con ayuda de universidades, también lo hace Cámara de Comercio. Entonces, esas son fuentes de financiamiento externas, ¿listo? ¿Cómo yo puedo conseguir más dinero para abrir mi empresa? ¿Cuál es el más recomendado? Créditos de fomento, ¿sí? Que usted, ¿por qué es el más recomendado? Porque a usted le hacen crear un proyecto, ¿sí? Como yo se los expliqué, y a través de ese proyecto, ese es su documento y ese es su plan que usted tiene para llegar y decir, así voy a hacer las cosas. Y a través de esa manera, se supone que yo voy a tener viabilidad, voy a tener la ganancia que yo espero de mi proyecto, de mi producto. ¿Listo? Entonces, y además, pues si cumple las metas, no tiene que pagar ese dinero, se lo condonan, ¿sí? Se lo regalan, en otras palabras. Ese es como el más recomendado, el crédito de FONADE, Cámara de Comercio o SENA. ¿Listo? Hay muchísimas oportunidades. A veces uno no las escucha, pero el año pasado creo que vinieron de Chile y vinieron de Argentina a dar muchísimos tipos de emprendimiento para apoyar el emprendimiento. Vinieron y dieron muchísimas inversiones extranjeras. Aumentó la inversión extranjera, como decir acá. Muy bien, Sharon nos dice, en mi ciudad la alcaldía ha realizado concursos de emprendimiento. Perfecto, ¿sí? Entonces en todas partes lo hay. Yo miro para un lado, perdón, porque está la pantalla acá, ¿no? Pero tengo dos pantallas, pero bueno, sí. Entonces ese es el dato de créditos de fomento, ¿listo? A usted le dicen, si usted no cumple las metas, le dan un plazo más para cumplirlas, ¿sí? Yo, hablando con estos señores que son los asesores de allá, decían que la manera en cómo ellos pueden cobrar ese dinero es que se disuelva la sociedad antes del primer año que ellos exigen como la meta mínima. Si antes de eso usted cumple con ventas, usted cumple con procesos, usted cumple con la contratación de personas, ¿sí? Va a llegar un año, va a llegar un punto en el que le van a condonar la deuda, no va a tener que pagar. ¿Listo? Entonces, esas son fuentes de financiamiento adicionales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que escoger ustedes aquí? Tienen que decir cuál será la mejor y tienen que escoger una de estas nomás, ¿sí? La que ustedes quieran, puede ser externa o interna, van a tener que poner fuente de financiamiento
se escogerá fuente de financiamiento externa por tal motivo. O pueden poner fuente de financiamiento interna por tal motivo y externa por tal motivo. ¿Listo? Van a escoger por lo menos una. ¿Listo? Por lo menos una y van a justificar por qué. ¿Listo? Bueno, aquí están todos los modelos actuales que yo les hablaba de las empresas, ¿sí? Que está Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se puede investigar este tipo de información. Bancoldex, que yo les expliqué que es un banco que funciona de segundo piso, ¿sí? Programación de transformación productiva, Impulsa, proyectos de emprendimiento, banca de oportunidades, donde falta Fondo Emprender, ¿sí? El SENA, cultura de emprendimiento, Ruta E, que es lo mismo de la cultura de emprendimiento, conciencias, en fin. Bueno, hay un montón. Este último, ProColombia. ProColombia es una plataforma que a ustedes les sirve muchísimo para investigar, para encontrar investigaciones de mercado o inteligencias de mercado, ¿sí? De personas que ya realizaron alguna actividad comercial y ellos dicen cómo les fue, cuáles son los proveedores, todo lo demás. Encuentran proyectos ya realizados y proyectos reales. Porque cuando uno hace, como decir el proyecto con FONADE, ¿sí? Con el SENA, con Cámara de Comercio, uno presenta el proyecto y ese proyecto tiene que irlo actualizando en esta plataforma, en ProColombia. ¿Listo? Entonces son proyectos reales y oportunidades de negocio hartísimas hay en esa página. Entonces es muy buena para que ustedes lo investiguen. ¿Listo? Sí, bueno, ProColombia no sirve exclusivamente para lo de las exportaciones, principalmente para ello, pero también se ha abierto mucho para la parte de comercio nacional. ¿Listo? También hay información sobre ello. ¿Listo? Principalmente sí, pues porque por la naturaleza, ¿no? De la carrera de ustedes. Bueno, creo que con eso acabamos los temas. Las dos para construir una empresa. Profe, una pregunta, ¿y eso hay que enviarlo hasta cuándo? Hasta el domingo. ¿Hasta mañana o hasta el otro domingo? No, hasta mañana nomás. No, profe, está muy largo. A ver. Pero ustedes me tuvieron que haber enviado el avance de esto. Sí, pero pues todo el resto no. Pues Claro, no sé, hay ustedes unas cosas que hay que corregir. les digo, ¿no? Les digo a ver qué es lo que tenemos que hacer, Ajá. ¿no? A ver, crear la empresa. Entonces, primero, nos falta acá todavía. Yo lo veo corto, espérame. Ah, ya, entonces, ingresos, no, este no, inversiones, entonces tienen que hacer el listado de activos fijos y activos diferidos, no tiene que ser un listado de 500 cosas, con que pongan 10 cosas muy esenciales que necesite el proyecto, perfecto, unos 10 activos diferidos, perfecto, listo. Capital de trabajo, solamente el listado de inventarios y de productos que se tengan, costos fijos con el Excel, costos totales e ingresos totales, punto de equilibrio con el Excel, listo. Y tienen que poner a la evaluación ambiental, determinar por lo menos si en una hoja, en por lo menos 3/4 de una hoja, tienen que poner si el proyecto eh, se hace impacto ambiental positivo, negativo o neutro, listo. ¿Y por qué motivo? Después tienen que hacer, a ver, no, y luego las fuentes de financiamiento, la que ustedes escojan, fuente interna o fuente externa, ¿listo? Solamente hasta ahí llegamos. Les puedo dar, a ver, espérenme, yo lo voy a calificar el martes, hasta el lunes les puedo dar, pero porque el martes les voy a hacer las correcciones sobre ello. Entonces, si quieren, lo pueden entregar hasta el lunes a medianoche. ¿Listo?
El otro sábado, perdón, vamos a, es que esto ya está, ¿no? Aquí que no me aparecían en el inicio, pero bueno, con eso acabamos. El otro sábado explico estos temas y hacemos la exposición de estos temas que vamos avanzando. ¿Listo? Ya. Entonces el otro sábado me tienen que enviar las diapositivas y el trabajo completo de con todos los avances. ¿Listo? Hasta aquí, hasta tema 1, fuentes de financiamiento. ¿Listo? Y las diapositivas para exponer. Vamos a cambiar el método de exposición. ¿Listo? Van a tener que activar su cámara, van a tener que activar su micrófono, como decir en el caso de Sharon, que no sé por qué nos ha fallado el micrófono. Yo le llamaré y por teléfono y haremos la tutoría por ahí, el audio por ahí. Pero tenemos que activar cámara en la siguiente clase, que es la exposición del examen parcial número 2. ¿Listo? No, por esta plataforma no. No, la anterior la estamos dejando porque tiene unos problemas de conectividad y esta es mucho más rápida, ¿listo? Pero no hay problema, como le digo, yo le llamo Sharon y el audio lo hacemos por aquí, pero el video sí lo hacemos todos, ¿listo? Si de pronto alguien me dice, profe, yo no tengo cámara, que ni sé qué en el computador, por el celular se puede conectar, ¿listo? Entonces necesito ahí que me ayuden a encontrar esa solución para ustedes, bueno. Sí o sí se tienen que ver. Sí o sí, perfecto. Sí, sí o sí, perfecto. Bueno, Profe, perdón. dígame. Antes de que termine la clase no se va a desconectar, que necesitamos hablar unos 10 minuticos de algo. O sea, para que Bueno, por favor. listo. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Ya acabamos de tener grabación. Listo.